Recibo muchas comunicaciones en privado de amigos y seguidores haciéndome preguntas básicas. Para cubrir cualquier duda que tengáis, os traigo en esta ocasión un tutorial explicando lo básico de la edición en Filmora, para que conozcáis bien sus herramientas, trucos, etc. Si aún así os quedan dudas, no tengáis vergüenza ni reparo de preguntar en los comentarios, que con gusto responderé a todos. Vamos allá. Comenzaré por explicaros que existen tantos métodos de edición como personas hay en el planeta. Eso es así porque cada uno trabaja como mejor le parece o como le es más cómodo. Yo suelo comenzar por hacer, un guión, que posteriormente será mi narración. No dejo los temas a la improvisación, ya que me puedo olvidar de cosas o de detalles. Una vez tengo mi guión, lo divido en escenas o temas y miro los clips, imágenes, etc. que necesitaré para esa escena, o las partes que debo grabar en pantalla en el caso de tutoriales. También busco la música que puede ir bien como fondo para el vídeo. Teniendo todos o casi todos los materiales, comienza la segunda acción. Grabo la voz de mi narración, la corrijo, edito, etc. y creo un archivo WAV. Ya puedo pasar al editor. Si he grabado toda la narración, ya sé aproximadamente la duración del vídeo. Importo todo el material y lo primero que bajo a la línea de tiempo será la narración de voz. A continuación, bajo el fichero de música y si queda corto o largo, con esta herramienta lo estiro o lo encojo a la medida deseada. Yo suelo dejarlo un poco más largo que la narración para dejar los segundos que se muestran las pantallas finales en YouTube. Para que se me oiga bien el diálogo, suelo bajar el volumen de la música sobre -6 o -8, dependiendo de lo fuerte que se escuche. Después, paso el archivo de la voz y en sus propiedades busco la atenuación. La activo y pongo un valor entre 50 y 55. Eso es el ducking o audio ducking, que bajará automáticamente el volumen de la música en un 50% cuando se oiga la voz. En este vídeo lo explico. Una vez arreglado el sonido, bloqueo las pistas de audio para que no las corte o mueva accidentalmente. Ya puedo pasar a la edición de vídeo. Comenzaré por escoger una imagen o clip para el inicio y si es impactante, mejor. Eso ayudará a retener algo más la audiencia. Vemos su duración y si la vemos excesiva, la cortamos con esas tijeras que lleva el propio cabezal de reproducción. Recordad que si el clip o la imagen que queréis cortar no está seleccionado, se cortarán todos los clips, incluido el sonido, en la misma posición del cabezal de reproducción. Es por eso que debemos ir con cuidado y, como hice con el sonido, bloquear las pistas que tenemos ya editadas o que de momento no queremos hacer más cambios. Si no queréis quitar más partes del clip, pero aún así lo encontráis excesivamente largo, siempre podemos editar su velocidad. Una vez tenemos el clip o imagen de entrada a la duración deseada, podemos agregar una breve entradilla, una intro o lo que vosotros mejor veáis, antes de comenzar de lleno con el tema principal. El método es el mismo, escogemos las imágenes o clips deseados, colocamos en la línea de tiempo y los ajustamos en su duración, recortando las partes menos interesantes. Aquí he de mostraros que a veces tenemos un clip o grabación de pantalla un poco larga y que nos servirá en varias partes del vídeo. Lo que podemos hacer antes de bajar dicho clip a la línea de tiempo es verlo en el visor y con estos corchetes indicaremos desde dónde queremos que comience hasta dónde queremos que acabe. Y si lo arrastramos entonces desde el visor, solo nos bajará a la línea de tiempo la parte del clip seleccionado. Otro detalle a tener en cuenta es que si vamos acumulando pistas y quisiéramos ver todas por tener alguna referencia, podemos individualmente ajustar la altura de cada pista. Por otro lado, si uno de los clips tiene sonido y no queremos que se escuche, podemos bajar desde el mismo clip la línea de volumen o en la parte izquierda de la pista marcarla como muda
pero tened en cuenta que se silenciarán todos los clips que se encuentren en la misma pista. También, para ajustar el clip a lo que se está diciendo en la narración, suelo ajustar la velocidad de esa parte del clip o utilizo las rampas de velocidad. Así sincronizamos lo que se habla con lo que se ve. Es hora de mirar las transiciones, dónde serán necesarias y de qué tipo. No hace falta poner transiciones en todos los cortes, pero si se hacen, casi necesarias cuando haya un cambio de tema. Por ejemplo, estamos hablando de zanahorias y vamos a comenzar a hablar de brócoli, pues irá bien una transición, una pantalla introductoria con título, etc. No tiene por qué ser una transición en sí, pero sí algo que defina que va a haber un cambio. También podemos aprovechar, ahora sí, en algún momento determinado, si queremos incluir un sticker para dar énfasis a una frase o comentario. Todo esto es relativo a vuestro gusto e imaginación, y el punto final será desbloquear la pista de música y, si no coincide en duración, ajustarla mediante la herramienta de estirar música, que en otros vídeos ya os he comentado. Ahora, antes de exportar, sería necesaria una inspección, si puede ser a tamaño completo, para ver cómo queda. Si nos hemos olvidado algo o algún fallo que debamos corregir. Si todo es de nuestro gusto, podemos pasar a exportar. Aquí en los ajustes aconsejo siempre el formato MP4, por ser el más compatible con muchísimos medios. Le pondremos la carpeta donde queremos que se grabe y el nombre si no queremos que sea el mismo del proyecto. En la sección de ajustes podemos cambiar todos ellos y grabarlos como por defecto. Aconsejo una resolución mínima de 1920 x 1080 y tasa de fotogramas de 30. En el bitrate, que suele salir 8000, poner como mínimo 10000 y la calidad en excelente. Le damos a renderizar y a esperar que en unos minutos Filmora nos avisará con sonido de que ya tiene listo el nuevo vídeo. No es tan difícil, ¿no? Espero, como siempre, que este vídeo haya sido útil para todos aquellos que no tienen excesivos conocimientos. Con Filmora, conociendo un poco su funcionamiento, es fácil editar. Si te gusta mi contenido y no te has suscrito, ¿a qué esperas? Por mi parte, seguiré aportándote consejos y trucos para que el crear bonitos vídeos te sea mucho más fácil. Un saludo, amigos.